Bienvenidos a otro vídeo más de Dummies Juegan a Juegos. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del Dune Imperium. Hace poco hicimos un vídeo reseña contando nuestra opinión acerca de él y os lo vamos a dejar aquí en la descripción de este vídeo, el enlace por si le queréis pinchar e ir a verlo, y también en las tarjetas finales del vídeo. Ahora únicamente nos vamos a ceñir a contaros de manera rápida y concisa las reglas del juego. Dune Imperium es un juego con mecánicas de colocación de trabajadores y deck building, en el cual, a través de la política, la guerra y el tráfico de la especia, escalamos en la pirámide de influencia dentro de las diversas facciones del planeta, para hacernos con la victoria del juego. En Dune Imperium se puede jugar de 1 a 4 jugadores, pero en solitario o a 2 jugadores las reglas cambian ligeramente. Sí, os vamos a explicar el funcionamiento general del juego y luego al final del vídeo ya os damos detalles que tenéis que añadir para la versión de 2 jugadores y los detalles que además tendréis que añadir para la versión de un solo jugador. Además, los creadores del juego hicieron un par de apps que no son fundamentales para jugar, pero a nosotros nos parece que son muy interesantes y muy recomendables. Sí, sobre todo la segunda, la más nueva, os vamos a explicar luego cuál es la buena, cómo descargarosla y por qué entendemos nosotros que mejora significativamente la experiencia del juego. Esto al final del vídeo. Pero ahora vamos a por el setup. Y dentro del setup ya os vamos a explicar cómo funcionan las fichas de personaje y las cartas de intriga. Elegimos un líder al que representar. Todos tienen un índice de dificultad del 1 al 3 indicado en su ficha, que indica la complejidad de juego que tiene ese personaje. Para una primera partida, jugaremos solamente con personajes de nivel 1 de dificultad. Elegimos un color de componentes. Ponemos 2 trabajadores sobre la ficha del personaje y uno adicional que vamos a dejar aquí pendiente en la reserva, para poder contar con él cuando lo consigamos en la casilla de maestro de armas. También dejamos en la reserva uno de los cubitos redondos para cuando compremos nuestro asiento en el Alto Consejo. El otro cubito redondo lo ponemos en el track de puntos de victoria. Si vamos a jugar una partida a 4 jugadores, pondremos directamente un punto de victoria. Ponemos nuestro token de fuerza de combate en la casilla 0. Luego ponemos un cubito en cada espacio inicial de cada uno de los tracks de facción. El resto lo ponemos en nuestra reserva. También ponemos en la reserva los marcadores de control de zona, que ya explicaremos después para qué sirven y cómo se consiguen. Hacemos nuestro mazo inicial de 10 cartas con las cartas que nos indica el reglamento en la página número 3. Las barajamos y las ponemos a la izquierda de la ficha, donde pone mazo. Y por último, cogemos una ficha de agua. Todos los personajes tienen 2 habilidades especiales. Una de ellas, esta, va a tener un efecto permanente durante toda la partida, vamos a poder utilizar en principio en cualquier momento, y otra que solamente se activará cuando juguemos la carta que indica el anillo heráldico. Al usar esta carta de anillo heráldico, se activará directamente la habilidad especial indicada aquí. Después colocamos la ficha de alianza de cada una de las facciones en su track correspondiente en el tablero. A continuación, barajamos el mazo de intrigas y lo dejamos cerca del tablero. Hay 3 tipos de cartas de intriga. Una, las que podemos jugar durante la fase de combate. Otras, que las podemos jugar en el desenlace de la partida, al final de la partida, siempre y cuando reunamos la condición que nos viene especificada en ella. Y por último, las de trama, que las vamos a poder jugar durante el turno de jugador. Todas estas fases las explicaremos ahora a continuación. Barajamos las cartas del mazo de imperio y lo colocamos también cerca del tablero. Y desvelamos las 5 primeras cartas. Colocamos los 3 montones de las cartas de reserva boca arriba. Intermediario en Arrakis, la especia debe fluir y espacio de pliegue. Y por último, el mazo de conflicto. Para ello barajamos las 4 cartas de nivel 3 de conflicto, las ponemos, barajamos todo el mazo de grado 2 de conflicto y cogemos 5 al azar, las ponemos encima y de todas las cartas de conflicto de nivel 1 barajamos y nos quedamos con una y la ponemos arriba de todas. Y con este mazo lo ubicamos en su sitio en el tablero. Por último, cada jugador coloca 3 cubitos de fuerza militar dentro de la zona destinada al conflicto en su reserva, que va a ser la que esté más próxima a donde esté sentado. Además, en esta casilla tendremos que poner el token de Mentat, que básicamente servirá para el jugador que venga a esta ubicación, podrá quedarse con el Mentat durante toda esa ronda y utilizarlo como un agente más en la fase de acciones de jugador y que explicaremos más adelante.
Una vez realizado el setup, hacemos el sorteo del jugador inicial. Esto se puede hacer también a través de la app. Sí, cada partida va a tener un máximo de 10 rondas y cada ronda a su vez va a estar dividida en estas fases. Fase de inicio de ronda. Revelamos una carta de conflicto y todos los jugadores roban 5 cartas de su mazo inicial. Fase de turno de jugador. Empezando por el jugador inicial, los jugadores se van a ir turnando para ir haciendo sus acciones de una en el orden de las agujas del reloj. Fase de combate. Resolvemos quién es el ganador del conflicto en función de las fuerzas militares que haya desplegado en esa ronda. Fase de hacedores. Acumulamos más especia en aquellos lugares en los cuales no hayamos visitado durante esta ronda. Fase de retorno. Recogemos todos los tokens desplegados y comprobamos las condiciones de victoria. Y si algún jugador ha reunido las condiciones de victoria durante esta ronda, que básicamente es haber hecho 10 puntos de victoria, pues termina la partida y gana ese jugador. Vamos a explicaros una por una con más detalle todas las fases. En esta fase, comenzando por el jugador inicial, todos los jugadores se turnan para realizar de una en una sus acciones, que básicamente pueden consistir en un turno de agente o en un turno de revelación. Hace su acción y actúa el siguiente jugador por orden horario, hasta que todos los jugadores hacen su turno de revelación. Primero vamos a ver cómo jugar un turno de agente. Para ello, revelamos una carta y cogemos un trabajador y lo colocamos en una casilla que coincida con uno de los símbolos de la carta que hemos jugado. Pagamos el coste que nos indique y adquirimos el beneficio que da esa casilla, que puede consistir en robar cartas del mazo, robar cartas de intriga, añadir cubitos a la reserva. Si venimos a una casilla que tiene especia acumulada, además de la especia que nos indica la casilla, cogeremos toda la que había acumulada. Podemos adquirir también Solaris, que es la moneda de cambio, agua, cartas de la reserva de espacio de pliegue. Incluso algunas casillas nos permiten descartarnos de cartas que o bien tengamos en nuestra mano o en nuestro descarte y eliminarlas ya para toda la partida. En las instrucciones hay un índice detallado de cada una de las casillas por si os queda alguna duda. Además, si el desplegar el agente estuviera en una casilla con el símbolo de conflicto, que son estas espadas, tenemos opción de directamente meter hasta un máximo de 2 cubitos que tengamos en la reserva al conflicto. Y si esa casilla además nos da algún cubito, o bien lo podemos añadir a la reserva o meter también en el conflicto. Aquí no habría límite, es decir, si aquí me da un cubito, lo puedo meter directamente. Si aquí no me da cubitos, puedo meter hasta 2 cubitos, al igual que aquí. Y si aquí, por ejemplo, me da 5 cubitos, puedo meter los 5 cubitos enteros y si los tuviera y si quisiera, hasta 2 cubitos de la reserva. Además, si la carta que jugara me permitiera poner en alguno de los espacios de las facciones, por ejemplo aquí, al poner en una de las casillas relacionadas con las facciones, subiré un punto en el track de esa facción. Si llegáramos a la segunda casilla, diríamos que tenemos un vínculo con esa facción y además ganaríamos un punto de victoria. Si fuéramos subiendo poco a poco hasta llegar a cruzar este límite, el primer jugador que lo consiguiera se llevaría el token de alianza. Esto automáticamente nos otorgaría el punto de victoria y pasaremos a ser considerados aliados de esta facción. Ahora bien, si otra facción entrara también en esta zona, no pasaría nada, pero si llegara a rebasar el punto en el que estaba el aliado, tendrá que dar el token a la persona que le ha rebasado y que ahora será el nuevo aliado. Me quitaré el punto de victoria y se lo llevará el jugador que me haya rebasado en ese momento. Todo el mundo que rebasa este límite además ganará el beneficio que viene marcado en esta casilla. Todas las facciones tienen un beneficio diferente, independientemente de si nos llevamos el token de alianza o no. Todo el mundo que pase por aquí, independientemente de que sea el aliado supremo, se va a llevar este beneficio. Cuando jugamos una carta en nuestro turno de agente, resolvemos siempre el efecto que viene indicada en esta banda clara. Hay algunas cartas que cuando las jugamos vienen con una flecha que nos indica que tenemos que pagar un coste para conseguir ese efecto. En este caso no es obligatorio
pagar el coste para jugar el efecto, podemos decidir no hacerlo. Cuando jugamos una carta en el turno de agente, las dejamos reveladas al lado de nuestra ficha. No las ponemos directamente en la pila de descarte. ¿Por qué es esto? Hay algunas cartas que cuando las jugamos nos dicen que si durante ese turno está en juego otra carta de la misma facción, tienen un efecto adicional. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de Bene Gesserit, o como se diga, y esta nos dice que si tenemos alguna en juego, descartamos una carta. Con lo cual es importante irlas revelando y dejándolas aquí. Después de jugar esta acción o turno de agente, pasará a jugar el siguiente jugador en sentido horario. Si en algún momento, cuando tiene que jugar un jugador, no le quedan trabajadores o simplemente decide hacerlo, puede jugar su turno de revelación. Hay que tener en cuenta que si una vez haces el turno de revelación te siguen quedando trabajadores, te va a dar igual porque ya no vas a poder hacer ningún turno de agente más, porque ya has hecho tu turno de revelación y se acabó para ti esta ronda. Ahora sí, cuando jugamos el turno de revelación podemos quitar todas las cartas que hemos ido jugando en el turno de agente y ponerlas en el descarte. Ahora será el momento de revelar, por eso lo de turno de revelación, el resto de cartas que nos quedan en la mano. Y en este turno, en vez de resolver los efectos de la franja clara, resolvemos los efectos de la franja azul oscura, que viene a ser muy similar, solo que además de ganar recursos, por ejemplo, o cualquier otro beneficio, vamos a encontrar esta especie de rombos con numeritos y estas espadas. Pues bien, las espadas se van a utilizar para añadir poder militar o fuerza militar en la fase de combate que vamos a ver más adelante. Y estos iconitos nos van a decir la cantidad de puntos de influencia que hemos obtenido durante toda la ronda y que vamos a poder gastar para comprar cartas de la tienda. Nos darán puntos para gastar en la tienda de cartas del Imperio y de la Reserva. Por una parte tenemos las cartas de la Reserva, que son todas iguales, da igual la que compres, que abajo solamente quedan otras igual. Y por otra tenemos la tienda de las cartas del Imperio, que cada vez que compremos una, por ejemplo, compramos esta, antes de seguir comprando cartas, reemplazamos y podemos seguir comprando con el resto de puntos de influencia que nos queden disponibles. En la fase de hacedores, en aquellos espacios donde se puede ganar especia y no hayamos ubicado ningún agente en esta ronda, pondremos una especia en cada hueco de estos disponibles del gusano. Si ya hubiera especia de turnos anteriores, pues ponemos más especia encima y vamos acumulando. En la fase de retorno lo primero que hacemos es comprobar las condiciones de victoria, que básicamente es llegar a 10 puntos. Si varios llegaran a 10 puntos, pues ganaría el que haya superado con creces esos 10 puntos. Y en caso de empate, si ambos jugadores tuvieran la misma cantidad de puntos, ganará el que hubiera acumulado más especia. Y en caso de empate de especia, ganará el que haya cogido más Solaris. En caso de empate también de Solaris, ganará quien tenga más agua acumulada. Y si aún así persistiera el empate, entonces ganaría el que tuviera más tropas en la guarnición. Si no hubiera llegado ningún jugador a los 10 puntos, pero ya no nos quedaran cartas de conflicto que desvelar, igualmente se acaba la partida y ganaría el que tuviera más puntos, y si no el que tuviera más especies, más Solaris, más agua o más tropas en la guarnición. Si siguen quedando cartas de conflicto y nadie ha reunido las condiciones de victoria, pues limpiamos de agentes todo el tablero. Si el Mentat no estuviera en su posición, lo devolveríamos a su posición. Pasamos de jugador el token de jugador inicial y volvemos a empezar otra ronda desvelando una nueva carta de conflicto. Con esto ya sabéis jugar al modo de 3 y 4 jugadores. Para jugar a 2 jugadores o en solitario hay que añadir alguna regla más y el mazo de la casa Hagal. O bien también podéis hacer uso de la aplicación oficial del juego o aplicaciones. Ya os lo contábamos en la reseña que hicimos hace una semana acerca del juego, que existen dos. Una es directamente la aplicación Dune Imperium, que podéis encontrar fácilmente en las stores de aplicaciones de vuestros dispositivos móviles, y otra es directamente dentro de la aplicación del desarrollador del juego. Me explico. El desarrollador del juego es Direwolf, que tiene ese iconito como de lobo, y su aplicación es Direwolf Game Room. Si entráis, también es oficial y también es gratuito. Y vais a juegos, vais a encontrar cobertura para varios juegos que tiene a nivel online y Dune Imperium. Si entramos, nos va a ofrecer lo mismo que en la aplicación oficial solo del juego,
solo que con mejoras. Tanto el juego para un solo jugador como para 2 jugadores, que te recicla directamente la tienda de cartas del juego. Y además encontráis el Arrakis Scout y el Blitz, que son modos diferentes de juego para la modalidad de 3 y 4 personajes, que es un poco más avanzada que la modalidad base y que enseguida cuando os hagáis con el juego nos va a ser de mayor complejidad empezar a usarlo y os va a ser mucho más divertido y mucho más o menos, lo recomendamos. Vamos a explicaros ahora las reglas que hay que añadir para jugar a 2 jugadores y sobre estas las que hay que aplicar para jugar en solitario. Queremos decir que para 2 jugadores existen unas reglas y además para jugar solo uno hay que añadir sobre esas reglas más reglas aún, con lo cual si vais a jugar en solitario os tenéis que ver los 2 apartados. Os recordamos que si usáis la aplicación te dará todas las instrucciones precisas y no tendrás que seguir las instrucciones del mazo de cartas de la casa Haggal. En caso contrario, tendremos que configurar el mazo de la casa Haggal, quitando todas las cartas que indiquen que es para el modo de un jugador y barajamos el resto y lo ponemos al lado del tablero. Elegimos un color para el autómata y cogemos 4 cubitos y ponemos un cubito en el hueco de salida de cada track de facción. ¿Y cómo juega el autómata? Pues bien, cada vez que el jugador inicial haga un turno de agente, no de revelación, juega el autómata. ¿Y cómo lo hace? Pues sacamos una carta y ponemos un trabajador en la casilla que nos indique. No pagará el coste de la casilla, pero tampoco adquirirá el beneficio de la misma, a no ser que lo ubiquemos en una casilla de facción, en cuyo caso tampoco adquirirá el beneficio, pero sí subirá un punto en el track de esa facción. Incluso podría llegar a ser el aliado de esa facción o disputárselo a cualquiera de los otros personajes. Si se desplegara el agente en una zona de conflicto, automáticamente, si tuviéramos disponibles en su reserva cubitos de batalla, desplegaríamos hasta 2 dentro del conflicto, siempre y cuando tuviera disponible si le fuera posible. Y todos los cubitos que gana en ese momento en una zona de conflicto pasan directamente también dentro del conflicto. Y si esta ya está ocupada, pues entonces sacamos la siguiente carta y lo ponemos en esa otra casilla. O continuamos así hasta encontrar una libre. Cuando sale la carta de barajar el mazo, cogemos esta carta, todo el descarte, lo juntamos con el resto del mazo, barajamos y volvemos a robar una para ubicar el siguiente trabajador. Además, si en algún momento sale una carta de recolectar especia, ubicaremos el trabajador en la casilla con mayor cantidad de especia acumulada hasta el momento y la retiramos del tablero. A empate de cantidad de especia acumulada en una casilla, iremos a la que tenga mayor bonus de especia. Por último, en la fase de combate también robaremos una carta y aplicaremos el bonus de espadas que nos venga aquí indicado a la fuerza de combate que haya acumulado en cubitos el autómata. En el modo un jugador, aplicamos las siguientes excepciones y reglas adicionales al modo de 2 jugadores. Configuramos el mazo de la casa Haggal, dejando fuera las cartas del modo 2 jugadores. Cogemos 2 autómatas, pero en esta ocasión les ponemos ficha de personaje. Cada uno empezará con 2 agentes y una ficha de agua. Y cuando salga la carta de anillo, sí que activan su habilidad de anillo. También ponemos su ficha de color en el track de puntos de la partida, ya que también puntúan. De hecho, te puede dar una paliza, y te la dará. Una vez que hacemos el mazo de conflicto, en función de la dificultad a la que programemos la partida, metemos su tercera ficha de agente bajo el número de cartas que nos indique el reglamento, así como el resto de ajustes que se nos indique. Si lo hacéis con la aplicación, os lo va a ir explicando paso a paso cómo hacerlo y lo va a hacer todo solo. Y además tiene música. Una vez destapemos el token de tercer agente, directamente ponemos la ficha de agente en su ficha y lo puede empezar a utilizar ya. Si cae en una casilla con especia acumulada, se la lleva y la ponemos encima de la ficha del autómata. Además también gana las recompensas de las cartas de conflicto y pueden intercambiar los recursos obtenidos por puntos, según la tabla de cambio que viene en el reglamento. Si tuviéramos que subir un punto de facción, se lo subiríamos en aquella facción en la que se encuentre en el punto más bajo. Y en caso de empate, pues decides tú, que total estás jugando solo y tampoco nadie te va a decir que estás haciendo trampas.
Esperamos que os haya gustado el tutorial y sobre todo que os haya resultado útil. Si os ha quedado alguna duda o encontráis que hay cualquier error, nos lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y encantados os vamos a contestar. Siempre os contestamos y además nos encanta. También tenemos cuenta en Instagram, nos podéis seguir y así estar al día de todo el contenido que vamos sacando. Y también pues hablar con nosotros o comentarnos cualquier cosa que queráis. Y recordad darle a suscribir para que os sigan llegando nuestras novedades y nuestros futuros vídeos. Que además es gratis y nosotros os lo agradecemos un montón. Así que gracias, hasta luego.